Llegamos a los estudios de Quinta Sinfonía de Ecuador, hermano. Bien bonito el lugar, Chévere, hermano. amplio. A gusto. Muy bien, permiso. Sí, Voy a dejar vamos. mis cositas por acá. Cuando llegaste al aeropuerto, ¿no te hicieron problema por las máquinas? ¿Algo no te dijeron? No, ¿Algún permiso, alguna cosa? menos mal que no, porque igual le pregunté al cárter antes qué te pedían, porque yo he viajado, en Chile he viajado para varias ciudades, ¿cachai? Entonces en Chile tampoco te huevean, a lo más cuando pasa el bolso y si la máquina detecta algo raro te hacen a veces abrir, menos mal que no me hicieron abrir nada, porque en otra oportunidad, imagínate toda esta mochila llena de cables, y aparte ahora está vacía porque le tuve que dejar otros cables allá en la casa del cárter, porque aparte yo ando con dron, ando con mis cámaras, ¿cachai? Entonces finalmente no me hicieron abrir nada, menos mal, no me pidieron. Tengo 28, casi claro. 12, 13 años haciendo música ya. Sí. Wow. Harto rato igual. Con mis hermanos, con otros hermanos. ¿También son músicos? Sí. Ya nomás. Está bien buena esta pista, esta me gusta igual. Esa parte está bacán. Hubiera traído la tutruca, como se me quedó. Ahí le pongo un sonido de tutruca. Con un zapateo es así mismo. Sí, también. Vamos para acá. Ahí tienes como otra parte. Esa otra Sí, parte. esa es otra parte. Está buena, está buena. Está bien bueno ese A beat. mí me gusta mezclarle full, que la pista sea variada, como digo. Sí, porque- Dale 3 o 4 partes de por ahí. Esa es la idea, hermano. Aquí. Más o menos está 1, 2, 3, 4 partes. Sí, esta secuencia, esta pistita está buena, hermano. Me estoy quedando con esa por ahora. Ey, mira, ¿cómo se llama esto, hermano? Eso se llama canguil y chifles. Chifles. ¿De qué se trata esto? Este es el plátano verde, rallado, finito y frito. Está rico. ¿Y estos son palomitas de maíz? Palomitas de maíz. Sí. O canguil, bueno, aquí en Ecuador. Canguil. ¿Qué hacemos con un poquito de aceite? Ay, ay, ay. Este es el encebollado. Oh, que se ve Este es el rico. famoso encebollado, Vamos a ver si le gusta al viejo Neculman. No, si no me gustan nada. Mami, ya Va a hacerme los chupetes. ¿Y este qué tiene el encebollado, hermano? Mami, me falta mi cebolla. Esto tiene ají peruano, Ya. yuca y pescado, una variedad de pescado de atún. Es del atún. ¿Te gusta el atún? Sí. El de lata. Todo. Ah, pues es un pescado. ¿La como yuca el es atún. como papa? Como la papa. Es un tubérculo que crece debajo de la mamayacta. Y esto se echa a la sopa. Le echas a la sopa, le pones limón. Si quieres también le puedes poner tu Merquén. merquén. Hizo furor el merquén. Ah, estaba rico. Bien Hasta rico el a la merquén. niña le gusta el merquén, ¿cierto? ¿Te gustó a ti? Qué rico. Ya Vamos nomás a probar, que espera que... vamos a aplicarle. Puta, qué rico, Eso dicen en ¿cómo es? No? En Bolivia. Puta, qué rico, Puta, qué rico, Qué rico. Muy rico. Me encantó. Ese es el plato típico de Ecuador. Exquisito. Este es por decir el más representativo de aquí. Muy rico. Este plato ha ganado un premio, ganó, ¿no? De las mejores sopas del mundo. El segundo lugar de El segundo lugar en las mejores sopas del mundo. Segundo lugar, mira. Mami, Debe estar collereándola a la cazuela entonces. mami, ¿sopa o no? No sé cuál era la primera, creo que era de China o de Asia, por ahí era. Vamos a echarle. Sí, está con Muchas gracias. limón. Pruébale los chifles. Pero de Chile creo que era la sopa de maní que también decía Ah, ya. que es muy buena. La sopa de maní. Mami, ¿Por qué no has ¿ya hecho estaba sopa mi de maní? sopa con limón? No, ponle. Es complicada. Ahí tenemos el compu, hemos estado trabajando todo el rato para mañana, Linti Jam. Vamos con todo allá. Mari, con pupeñi pula mien feita, Neculman, puyihuechafen neguen, del Afgen hasta el pueblo Mapu de los Andes. Vengo a conectarme con el agüen de este futa ñemay. Chaltumay, tencuifique chayemay, un culentu, fachitragunta, ñipeñi, leni, yumbay. Pueblo ancestral mapuche en esta yacta, conectando con el pueblo quichu indúmeta aquí en Guaranda, agradecido de la gente, el espíritu se levanta, es la unión de los guerreros antepasados que mandan.
Huaranca, 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 mi chamuchi, mi canchi, sin sirruna, quichua, mapuche, caipi, mi canchi. Y a lo lejos, un hermoso arco iris. Bueno, estamos ensayando un poquito para el Inti Jam de mañana. Como pueden ver, tengo pura cara de poto. Llegué acá a Ecuador el día lunes, el día martes me agarró un resfriado, pero fue por descuido mío, ya que me lavé el pelo, no me lo sequé bien y me dormí con el pelo mojado, hermano, que es lo peor que uno puede hacer. Y amanecí el martes, miércoles estuve, pero malísimo, hermano, y recién ayer, hoy día jueves, ya estoy sintiéndome mejor. La voz todavía la tengo mal, pero estamos ya entrenando porque mañana tenemos que darlo todo allá en el Inti Jam. Así que nada, pues, vamos con todo el Nehuen, estamos aquí en la sierra. Hermoso lugar acá atrás. Con el pueblo quicho y no está aquí en Guaranda, agradecido de la gente, el espíritu se levanta. Es la unión de los guerreros de antepasados que mandan. Guaranca, 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 mi chamuchi, mi canchi, sirruna, quichua, mapuche, caipi, mi canchi. Estamos aquí terminando la letra para el cipher de este sábado. Me la puso compleja mi Peña Carter, ya que quería que entrara con Mapudungun. Y ahí estamos, ya por fin ya estamos listos, espero ya aprendérmela. Así que ahora voy a ver cómo suena, ¿eh? Vamos a ver cómo suena, papá. Dice Mapuche chiquilla te chinca, wey, chatu que inta, rumbe que fali guentun, wi champura ya fin, tu pafón, yiki mun, tu cambio que le infa y tu fecha con meuta, ne guentuñe in. Es el sonido ancestral de la madre tierra, la sanación mental del espíritu que está en guerra, que olvida sus raíces, tropieza guerra, rompiendo el vínculo sagrado que en el alma entierra. Desde la yayala, pa' toda la espera, suena sabiduría ancestral del linaje que persevera el corazón, late fuerte y se acelera, es por la unión del mapo, pucho arranque fuerte. Maine, maine, mapuche, ñau, que ñe, infau, culeo, que reque, millao, que infe, meche, mai, hombre, culoa, huichale, ¿Cómo vamos, mijín? ¿Qué te parece? Bien, bien. ¿Estamos ready? Viene el sábado 21 de junio. Cypher Quichua. Invitado especial Nekul Manque. Calzando justo con la fiesta de Inti Raimi. Cotacachi, Ecuador, hermano. Se viene bombas kilas en la ruca. Estamos acá esperando a que me vengan a buscar para irnos directamente al Inti Jam con mi hermano Carter y mi pichi Trewa Oreo. ¿Qué pasa, mi hermano Oreo? Lo más grande de Bombaquila, de la casa del tío Pisco. ¿Cómo va la casa, mijín? Ya en proceso. La próxima ya hacemos video en la casa. Ya. Nada más, se viene. Tuvimos unos días enfermos acá en la casa de mi hermano porque el cambio de temperatura, he dormido poco. Aparte que me bañé, me quedé con el pelo mojado. Me anduve resfriando, pero ahora ya estamos mejor. Solamente me falta un poquito el aire nomás. Pero ya estamos, mijín, con todo el Nehuen. De Nekul Manque, directamente de Ecuador junto a Carter B, más conocido como tío Pisco. Sigan viendo. Ahí nos vienen los cambios. Bacán. Ya, llegó el vehículo. Nos dirigimos a Quito a buscar al resto de artistas para el Inti Jam. Están cayendo gotas, como que llueve, no llueve. ¿Ah? Sí, ya estamos en verano, pero... ¿Verano? Sí, ya estamos en verano y sigue. Verano dice que están aquí, ¿no? Nosotros en Chile estamos en invierno. Sí, ya llegó el verano. Como tropical acá el clima. Pero hay zonas y zonas que a veces llueve. Claro. Tengo una campaña ahí a Novoa. Así veo. Novoa fue el que salió, ¿no? Finalmente Sí. el presidente que no muchos quieren. Sí, pero ahí está la 50-50 es casi. 50-50. Está dividido el país. Sí. Qué manera de gastar plata en publicidad. En eso sí, aquí en ¿Ah? este país
Mira los mansos ni murales que le hicieron a este gallo. Aquí sí gastan bastante dinero en publicidad. Hace como un año, un poco menos, me puse en contacto con este peñi que se llama Lenin Yumbay, del pueblo de Huaranca, de allá de Huaranda, y le propuse la idea de hacer un tema. Le mandé un instrumental con sonidos andinos, charangos, quenas, unas pistas de rap. Le encantó y empezamos a trabajar. Pasaron los tiempos, los meses. Y finalmente, ya hace como 2 meses atrás, yo le dije, hermano, ya es el momento de que lancemos esta canción, y por la fecha también, porque ahora el Inti Raymi, en Chile, Huetripantu, que se le llama al pueblo mapuche, es la celebración allá. Ya, en las mismas fechas. En la misma fecha, no es lo mismo. Igual que el pueblo aymara, que el Machacmara también. Allá es lo mismo. Solo que acá parece que celebran mucho más días, por lo que veo, el Inti Raymi. Es largo aquí, es largo. Mes y medio es. Mes y medio, imagínate. No, allá los mapuches celebran en 3 días nomás. Y no toman copete. Acá yo veo que se chuman. Sí, es la ingesta de alcohol. Sí. Es fuerte. Importantes cantidades. Claro, quizás eso no es muy bueno, pero bueno, en fin, es parte de la tradición. Los pueblos del norte son todos así, la verdad, porque los aymaras también son así. Esto es Quito, ¿no? Esto es todavía Tumbaco. Tumbaco. Subir aquí. Es un poquito más caótica la ciudad igual. Ah, ya. Es como Bogotá. Bogotá, ya. Mucho tráfico, muchos carros, muchas empresas y poco verde. Ah, ya. Para acá todo esto es verde. Ah, está la zona verde. Ah, ya. La topografía de acá es extraña porque está como bajo, para arriba, y como sube, como bajo, ¿no? Tú bajas al valle y vuelves a subir un poquito a Pifo. Pifo. Hasta aquí para allá es la vía para ir a entrar al sur de Quito. Hacia allá. Para allá. Ya. Y ahorita nosotros nos dirigimos hacia el norte de Quito. Ah, ya. Centro, norte, todo esto. Sí. Aquí vamos pasando por donde el otro día también anduvimos, pero estaba lloviendo. Allá está Quito, entonces, allá arriba. Sí. Qué lindo se ve. Ya estamos entrando a Quito, entonces. Sí. Primax, esta es como la bencinera que predomina acá, ¿eh? Sí, esta es una universidad de las Américas. Ah, sí, allá en Chile también hay una de estas. Un monumento, ¿quién es? Como un Joker. Este es un ciclista, este se llama el redondel del ciclista. El redondel del ciclista. Esa máquina ahí. ¿Esas son casas que están ahí? Sí, residencias, departamentos. Qué bonito. Las personas que vienen a vivir aquí generalmente son estudiantes. Ya. Que quedan aquí cerca de las universidades. Entonces tú me dices que esta es la parte final de Quito Norte, ¿no? Sí, ya el último terminal que hay de acá es el terminal de Carcelén y es lo... Ya. Eso sigue siendo Quito. Sí, pero ya las afueras. Ah, ya. Tú eres el de Chile que va a tocar hoy, vas a cantar. El Late My Peñi. Así es, hermano. Vamos a grabar aquí a los chiquillos. Saludos ahí. ¿De qué grupo eres tú? Caducados. ¿Y tú? Caducados. Caducados también. ¿Qué música de estilo tocan? Rock industrial. Rock industrial. Bueno, hermano, ahí vamos a escuchar a los hermanos hoy día también. Caducados. Mira qué bonito ese graffiti, esos murales allá. No hay mucho graffiti acá, me he dado cuenta. Hay, pero poco. O igual hay harto graffiti. Hay zonas. Está bonito ese. Y los buses de Otavalo salen para allá. Sí, estos van a Otavalo y van. Ah, ya, perfecto. Están esperando gente por ahí. ¿Cuánto sale un bus desde aquí hacia allá? Otavalo vale $3. $3. Ajá. Barato. Otavalo. La Ibarra creo que está a $4.50 acá. Ajá. No he ido mucho a Otavalo. Ah, Ibarra. Bueno. Gente trabajando de la tierra. Bueno, paramos aquí un rato en este mirador llamado El Pisque. Muy bonita la flora y fauna. Por allá corre agua, mira. Qué bonito, hermano. Muy lindo el Ecuador, la verdad.
Bueno, voy a grabar esto porque estábamos hablando aquí con el Peñi Jonathan de... Me dice él que acá en Otavalo uno puede andar filmando tranquilamente por las calles con cámara, sin miedo a que te roben, no como en Quito, que hoy en día la delincuencia está a la orden del día. Aquí me dice el hombre que acá en Otavalo se aplica la justicia indígena, ¿no? Sí. Y que consiste en... ¿Cómo eran? ¿Latigazos? ¿Baños de ortiga? Sí, baños de ortiga, baños de agua helada. Baños de agua helada. Y que no te entregan a la policía, dice. O sea, y no te entregan nada. Al final, después del juicio y del castigo. Ah, primero pasáis por la justicia indígena y después te entregan a la policía. O sea, claro está que la gente no le dan ganas de robar acá. La misma gente del puerto. Así que ya lo saben, ladrones que quiera venir a robar acá, le va a tocar la justicia indígena, papá. Pero en cambio acá no. Uy, ¿qué pasa con este gallo? Está botando como un humo esto. Quiere rebasar. Ayudar para ver esto. Quiere rebasar y no alcanzó a rebasar. No, andar tranquilo mejor por la vida. ¿Qué pasamos este? Bullicioso, weón. No, y en Chile sí, allá sí que son locos para manejar, hermano. Si algún día vas a Chile, Santiago, esa weá de loco, o sea, me imagino que Quito, claro, debe ser igual, pero Tabacundo, otra localidad entonces. Tabacundo. Tú me decías que esta es zona de... Sí, compra y venta de flores, hay bastantes florícolas cerca. Florícolas, así se llama. Todavía sigue siendo Tucu, ¿cuánto se llama? Tabacundo. Tabacundo. Sí, sí. Mira ahí también hay más. Oh, aquí está todo el fuerte, pues mira. Qué lindo. Qué lindo las flores, Los arreglos. ¿Usted me dice que no es tan caro? No, uno de esos vale $2. $2. ¿Un ramo de eso? Sí. Wow, en Chile te sale $10 mínimo uno de estos. $2 un ramo de eso. O sea, que hay como rey cuando se podéis tener aquí 3 novias. ¿Ah? Fácilmente. Te sale a cuenta, casero. Qué bonito, claro, es como un monumento de la ciudad. Ah, acá está la floristería. Ya nomás, Otavalo, 26 kilómetros y barra 50. Estamos aquí a poco. Sí. Aquí están las florícolas, así se llama, ¿no? Sí. Florícolas por acá y florícolas por allá. Ya nomás estamos a pocos kilómetros de llegar a Otavalo, zona de flores. Toda esta parte, todas estas naves que ven ahí, plantaciones de flores. Recién pasamos, grabamos con la cámara así que muy bonito el viaje, el paisaje. Lo bueno es que no llovió hoy día, nos tocó solcito, despejado. Un hermoso día para el Inti Jam de esta zona. Bizcocho, mira, también se caracteriza por galletas, ¿no? Me decías que tú. Con chocolate caliente y esas como... Queso de hoja. ¿Queso? Qué rico debe ser eso. ¿Quieren bizcochos, chicos? ¿O quieren llegar rápido? No, lleguemos nomás, yo pienso. Sí, porque aquí ya estamos a 15 ¿Quieres comprar? Pues para él no pasa nada. Bizcochos. ¿Tú dices para probar el bizcocho? Ajá. ¿Y el queso? Va a haber unos chiquitos de queso. Ya nomás. Mira qué rico todo. Empanadas de mora, wow. Empanadas de manzana. Qué rico. Y un quesito. Saludos, chicos. Gracias, amigo. Ahí se auspició por unos bizcochitos, cafecito para probar. Muy rico. Vamos allá, 15 minutos, Otavalo. Bizcocho ecuatoriano.
Ese es el volcán Imbabura. Y las canciones dicen de la Mama Cotacachi y el Taita Imbabura. Es del lago San Pablo. Esto lleva a Otavalo, ¿no? Sí, yo estoy en lago San Pablo. Es el queso de hoja. Queso de hoja, vamos a probarlo. Rico. Está bien rico el quesito. Se lo recomiendo. Queso de hoja. Se activa este volcán porque Me explotó. Llegamos en la mejor fecha. ¿Ah? Venimos en la mejor fecha aquí con los Peña tocando. ¿Qué saben? Mira, hay una pareja de jóvenes con su ropa tradicional otavaleña. Otavalo. Aquí ya se ve toda la gente ya Ahora ya te está yendo a algún lado. con la ropa ya, mira. Parque San Sebastián. Ahí está la cancha de básquet. No, pero tienen un puro aro. Ahí todo. Aquí vamos a venir a tirarnos un sueño con los peñas otavaleños. A ver qué tal son para el básquet. Bueno. ¿Qué pasa un tren acá? Un tren de carga. Ahí es muy grande. Ya nomás llegamos ya a la Casa de Música La Yarina para el concierto de Inti Jam Fest. Todo pasando por acá. Hola. Y acá mira los ponchos. Muy buena la calidad, hermano, ¿Dónde hizo? Mira, mira la variedad de ponchos que hay. Son como los que llegan allá a Chile, la verdad, pero igual hay diferentes. También bueno eso. Esto lo he visto allá. Estos llegan allá igual. Voy a preguntar después qué valor tienen. Pero pareciera que estos son originales, tienen otra textura, otra tela. Mira los charigües. Son charugos, pero son de otro material. No son como los tejidos mapuche. Mira qué bonito eso. Suena bien en realidad. Mira, probemos con una pista. Estamos haciendo una pequeña prueba de sonido. Preparando el show para esta noche, hermano. Traemos un show potente de rap mapuche, bien poderoso, hermano. Donde mezclamos la música del mapudungún. Mapudungún es el lenguaje, el idioma de la tierra. Con instrumentos mapuche como el trompe que estábamos tocando hace un rato atrás. Vamos a tocar pifisca también. Y la tutuca que está ahí. Se va para Chile. Ya nomás estamos comiendo la sopa otavaleña. Mira,
Tiene acelga, papita. Y le fui a convidar a todos estos guandas que están ahí. Ají. Ahí al frente. Y adentro. Le di merquén. Estoy chaqueando con la bolsita, mira. Ahí está, mira. La tengo abierta. Les encantó. Mano, esta sopa está pero monumental. Eché ají otavaleño y ají merquén, la weá. Para botar así, pero el resfriado full. Oh, papá. Exquisito, hermano. Qué rico lo que voy a comer ahora. Wow, mira. Mira cómo nos atienden acá en Otavalo. Un verdadero manjar, hermanito mío. Estamos aquí en pleno Otavalo. Bien bonita la ciudad de Otavalo, hermano, me encantó. Se viene con todo el Inti Jam, hermano. En esa nave venían unos fueron a Oscar. Ya la tardecita empieza esto, después de las 6. Nosotros tocamos de las 10:30 de la noche en adelante. Se viene con todo el Inti Jam Fest. Y esa casa tipo colonial. Sí. Yo te digo, son casas que están en construcción. Ah. Unidad de policía comunitaria. Aquí están a los que llegan después del castigo indígena que me dijiste. Ah, aquí más canchas. Ah, tenés razón, mira, hay canchas de fútbol también. De pasto, bien cachado. Mira las canchas de básquet. Harto deporte por acá se practica, parece. Claro. Bosque protector cascada de Pehuiche. Ahí está. Ya nomás, mi Peñi. Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el saludo para la cámara, ¿no? ¿Ah? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Tome mi hermano. en la casa, Culmán en la casa. Eso, tome. Guarde la comida. Guarde la comida. Bye, loquito, bye. Aquí mi Peñi Inti Rumiñahui me acaba de dar la última fórmula secreta para terminar de matar este resfriado. Este es whisky, pero tiene un color diferente. No es whisky. Ah, es la botella, ¿no? Solo es la botella. Ah, ya. El puro viene en lo que sea que se pueda poner. ¿Pero qué licor este? Es destilado de caña, con macerado de cítricos. Destilado de caña con macerado de cítrico. ¿Y este lo preparas tú? Le dicen puro. Mi mamá lo prepara. De ahí el puro lo prepara algunos señores, pero fuera de esta zona. En Inta, en Cotacachi. Sí, en algunos. Ay, hay que llevarle a que vea la toma de la casa. Sí, hijo. Sé que. Vamos a hacer. Hágale. A ver. Al seco nomás. Purcotoín Peñi. Ay. Ah, que no, ahora sí matamos el bicho. De una. Se muere la enfermedad y casi el paciente. Oye, ahí tenía esta también heladita, así. ¿A qué? Está haciendo gimnasia esta. Esta cerveza ecuatoriana, ¿no? Sí, Club se llama. Ahorita nos dio un poquito de sed y... Ah, sí, me decía... Apareció. El que nos trajo, la persona que me trajo me hablaba de esta. Me decía que esta es la mejor. No sé. O sea, por lo menos la que a él le gusta, decía. Ajá. Es la que a más gente le gusta, yo creo. ¿Esta cosecha es de ahora? No, ya es de algunos días. Debo de desgranarlo, de hecho. Y ustedes en Inti Raymi celebran como esto, en parte esto, ¿no? Claro, porque de ahí salen las 3 o 4 comidas principales para toda la fiesta. Para la fiesta en Inti El Raymi. mote, la bebida de la chicha, Ya. como la crema de maíz, Ya. le decimos budapi. Ya.
Es una crema de maní. ¿Cómo le llaman a esa crema? Udapi. Udapi. A todo lo que sea una crema se le dice api. Api. Y esa es budapi. ¿Y esto lo cosechaste tú de tu yacta? Ahí esto tiene una preparación especial. Para cada cosa sí. Mañana creo que mi madre ha de empezar a hacer ya la chicha. Qué bacán, hermano. Nuestro maicito. Allá me hacen este. ¿A dónde te vas a ir tú? ¿A Pesillo? Sí, posiblemente. ¿Ayauma? Casi por ahí hacen eso. Aya, que significa la fuerza espiritual, natural o alguna fuerza que se habita en los espacios naturales. Ya. En los ríos, en las lagunas, Ya. A veces hasta en cuartos así. Oye. Ese es Aya. Y Uma es cabeza o pensamiento. Ya, Feley. De ahí estos, en cambio, son hechos por gente de aquí mismo. ¿Y o sea, tú? Tienen diferentes, pero casi siempre todos llevan esto y esto en parecido a las narices. Representan los espíritus, entonces. El Aya. El Aya. En este caso, no todos los espíritus. Ya. Aya Uma representa al Aya porque son distintos Ayas. O sea, hay distintos espíritus en todos lados. Ya. Pero el Aya Uma, o sea, este personaje es netamente el que viene en estas fechas, en el Raimi, a despertarles a todos, a hacer que bailen. Este es el más tradicional, mira, así se ve un Aya Uma tradicional. Este es de Cayambe y es como más elaborado, ya más un poquito comercial. Más de carnavales. Claro. Este en cambio ya es hecho así como aquí mismo ya de tiempos. Ese es más, Inclusive esto tiene significados estas cositas. más artesanal. ¿Es hombre o es mujer? Más artesanal. Si tienen 12 son hombres, si Ya. tienen 13 son mujeres. Buena. Y este es el que están vendiendo últimamente, el más comercial. Como ya para todo el mundo ya. Sí, es el que más se ve. Sí, es el que más se ve, el Ayauma. Yauma. ¿El diablo o Yauma le dice? Así le dicen los cristianos, para que se alejen de las prácticas, del Inti Raymi, de todo. Diablo Uma le dicen. Diablo Uma. Así le han dicho hay cientos de años desde que llegaron, Ya. para alejarnos de eso. Ya. Entonces hay mucha gente que lo conoce así, o sea, sobre todo las personas mestizas, casi todos les conocen así como Diablo Uma, como queriendo satanizar al Aya, pues. Feley, Chartumay. Casi siempre ha sido así, pues, con la iglesia. Todo lo que no logran entender, Lo satanizan. lo satanizan.